Me enfermé de apendicitis cuando tenía 8 años. Esto sucedió en 1963. Fue solo un mes antes de que Kennedy fuera asesinado. Recuerdo que me enfermé en la mesa después de jugar afuera en montones de hojas otoñales. Hasta esa noche disfruté de la cazuela de atún de mi madre. Era la temporada de gripe. Yo tenía fiebre y vomitaba todo, hasta el agua. Llamaron al médico. Mis síntomas sonaban clásicos. Me quedé en casa y no fui a la escuela. Mamá nunca volvió a preparar su cazuela de atún porque no podía soportar el olor. Mis dos padres trabajaban, pero mamá se quedaba conmigo la mayor parte del tiempo. Mi lecho de enfermo era el sofá de la sala. Nadie más en la familia quería enfermarse. Mi violento vómito los asustó un poco. El fin de semana había terminado y todavía estaba demasiado enfermo para volver a la escuela. Mamá se preocupó por su trabajo y me dejó solo una mañana mientras salía a hablar con su jefe. No me importaba estar solo. Sabía que podía localizarla por teléfono si la necesitaba. De repente sentí mucha sed y fui al fregadero de la cocina a tomar un trago de agua. Sabía que probablemente me haría vomitar, pero la sed era insoportable. El agua tenía un sabor fantástico. Parecía estar bajando. Antes de que pudiera apartarme del fregadero, perdí el conocimiento. Mi visión se desvaneció y todo se volvió blanco. Me desperté en el piso de la cocina y me arrastré de regreso al sofá de la sala, donde mamá me encontró poco después. Al día siguiente mi madre me veía empeorar y ella me metió en el auto. El médico me miró y supo que algo andaba mal. Tocó mi abdomen y grité. Papá estaba fuera de la ciudad por su trabajo. Mamá tuvo que llevarme al hospital sin que él lo supiera. Las enfermeras comenzaron a afeitarme la barriga para prepararme para una operación y mamá entraba y salía de la habitación entre las llamadas telefónicas de emergencia que hacía para comunicarse con papá. Seguía viajando con su jefe. Mamá dejó un mensaje en un café de un pequeño pueblo donde se esperaba que hicieran una parada para tomar un café. Hubo una sensación de urgencia por la situación que de repente me asustó. Lloré cuando las enfermeras rápidamente empujaron mi camilla lejos de mi habitación por el pasillo oscuro del hospital. Mamá tenía miedo y yo lo sabía. Chocamos a través de algunas puertas batientes en la sala de operaciones. Me aterroricé cuando la enfermera me ató a la mesa para que no pudiera moverme. Me pusieron una pantalla en la cara. Pude ver un paño colocado sobre la pantalla. La enfermera me dijo que jugara con ella, fingiendo que estaba inflando un globo, respirando profundamente. Se vertió éter sobre la pantalla y me quejé del olor. Después de un tiempo me dejó inconsciente. Era un hospital de una pequeña ciudad en 1963. Me brindaron la mejor atención que pudieron. Más tarde supimos que mi apéndice ya se había reventado. De repente me di cuenta de la raíz de mi existencia. De alguna manera supe que todavía estaba vivo, pero estaba en un lugar muy oscuro. Toda la actividad en este lugar tranquilo ya no importaba. No podía sentir mi cuerpo porque estaba separado de él. Finalmente sentí curiosidad por lo que me rodeaba y poco a poco recuperé la visión. Descubrí un largo hilo colgando de mi blanquecino y tenue ser. Era una especie de cadena de luz. Llevaba hasta mi cuerpo en la mesa de operaciones. No pude moverme hacia arriba o hacia abajo por esa razón. Luego vi a otras personas delgadas que parecían mucho mayores que yo y parecían muy felices de ascender. No estaban atados a sus cuerpos como yo y de alguna manera entendí que estaban muertos. Vi a un grupo de ellos subir juntos después de sufrir un accidente automovilístico. Subían porque estaban felices de estar libres de sus cuerpos, pero yo no sabía a dónde iban. Uno de ellos era un hombre mayor que parecía preocupado porque yo no podía moverme. Se detuvo para ayudarme a subir, pero ni siquiera así pude moverme, incluso con su ayuda. Continuó sin mí. Estaba solo, pero no tuve miedo al principio porque no sentía nada especial. No sentía miedo. Entonces vi unos ojos parpadeantes en la distancia. Primero fueron unos pocos, luego estuve rodeado de muchos.
Eran malvados y me odiaban. No entendía por qué. Cuando se dieron cuenta de que no podía alejarme de ellos, atacaron. Podían sentir mis pensamientos y mi miedo los hizo más audaces. Pronto se lanzaron y pasaron en picado a gran velocidad. Fue puro tormento y se burlaron de mí como si fuera una broma. Lo único que ansiaban era dolor y tristeza. De alguna manera encontré mi voz y grité angustiado: «Dios, por favor, haz que se detengan». Solo estaba repitiendo palabras que había escuchado cuando estaba vivo. El concepto complejo de Dios aún no se había formado en mí. Entonces esos seres se desvanecieron repentinamente y escuché la voz de alguien. Sonaba muy amable y me preguntó qué estaba haciendo allí solo, porque me escuchó gritar. Continuó hablando y me agradó mucho porque realmente parecía preocuparse por mí. Le mostré mi atadura y él entendió lo que pasaba. Miró hacia la sala de operaciones y supo que estaba muy enfermo. Mientras hablábamos pude verlo más claramente, como si estuviera enfocando, y brillaba para que pudiera verlo mejor. Se quedó y me protegió, y supe que mientras él estuviera cerca yo estaría a salvo. Creo que era un ángel o algo así. Vestía ropas blancas que le colgaban sueltas y era muy humilde. El ángel parecía estar en comunicación con un poder superior. De vez en cuando hacía una pausa para escuchar o hablar más alto. Se había tomado una decisión. Aparentemente le estaban llamando para ir a otro lugar y mi operación abajo no iba tan bien. Así que el ángel me puso dentro de una especie de campo energético protector o algo del estilo. Él siguió adelante y me llevaron. Lo amaba porque le importaba. Nunca me dijo su nombre, no apareció. Yo estaba solo en la oscuridad de nuevo y sentí que me estaba moviendo lentamente hacia arriba. Miré fuera de mi burbuja y vi millones de estrellas. Flotaba sobre la Tierra y podía ver el brillo de las galaxias. Entonces, una formación circular como un remolino giratorio o un túnel giratorio apareció sobre mí. Al principio parecía enorme porque estaba salpicado en las franjas exteriores de estrellas que sacó del universo en su movimiento circular. Cuando me acerqué flotando, me di cuenta de que las estrellas eran en realidad briznas o espíritus igual que yo. Algunos de ellos sonaban emocionados, como si estuvieran felices cuando los atrajeron, así que yo también me encontraba feliz. Cuando llegamos al centro del embudo, nuestro movimiento hacia arriba se volvió bastante rápido y hubo destellos de luces multicolores que eran bastante hermosas. Entonces mi burbuja de protección dejó de moverse cuando rebotó en una barrera de aspecto suave, similar a una nube que estaba arriba. La barrera impidió cualquier movimiento posterior. De repente, dos brazos atravesaron la niebla, me agarraron y me levantaron por los hombros. Allí estaba un chico de aspecto feliz que no reconocí. Iba vestido con pantalones de aspecto moderno y recuerdo una chaqueta de cuero. También me agradaba porque era amable conmigo, no nos conocíamos, así que me llevó un poco más arriba, donde muchas otras personas estaban esperando para recibirnos. Me encontraba algo confundido, pero no estaba asustado porque todas las personas eran muy amables y todos querían tener la oportunidad de decirme quiénes eran. Luego me preguntaron quién era yo. «Soy Leonard», dije. Me sentí increíblemente pequeño y abrumado cuando pronuncié mi nombre. Ninguno de ellos parecía conocerme al principio y hubo algunas charlas de ida y vuelta. Entonces alguien preguntó quién era mi padre. Dije Lil. Y muchos de ellos parecieron reír cuando se dieron cuenta de que conocían a mi padre. Yo era un niño pequeño y la mayoría de ellos parecían mayores, así que no entendí toda la comunicación repentina que inundó mi camino. Luego dos de las mujeres se presentaron como las abuelas de mi padre. Sabía que mi papá tenía padres, pero me tomó un tiempo darme cuenta de que él también tuvo abuelos. Él nunca había hablado de ellos y supongo que yo era demasiado joven para darme cuenta de que mis abuelos vivos habían sido jóvenes como yo y también tenían padres. Cuando el concepto finalmente se interiorizó, fue como una gran celebración y me presentaron a mucha más gente. Mis dos bisabuelas, por parte de mi padre, se quedaron conmigo y también me presentaron a mis bisabuelos. Ambos fueron muy amables y el amor que todos compartimos fue algo difícil de describir con palabras.
Fue intenso y automático. Una nota al margen aquí: la conexión de la familia, la importancia de recordar con quién estamos relacionados, se me ha inculcado desde entonces. Afortunadamente tenía algunas tías y tíos vivos que ya hicieron gran parte del importante trabajo de preservar los documentos y fotos antiguas que ahora tengo en mi poder. También puedo encontrar un miembro de la familia si lo necesito. Estoy bastante orgulloso de 2 viejas fotos enmarcadas ovaladas que cuelgan en la casa de mis padres. Son de los mismos bisabuelos que conocí en 1963 en el cielo. Las fotos fueron tomadas alrededor del año 1900 e inmediatamente supe quiénes eran cuando mi abuela viva me las mostró muchos años después. En la experiencia y tras las presentaciones y en calma, pasé un tiempo charlando con la abuela y el abuelo de los padres de mi abuela viva. Ambos dijeron que alguien muy especial vendría a recibirme. No recuerdo si mencionaron quién era. Una mujer muy agradable, vestida con una túnica que se asemejaba a un tipo de tejido suelto de tela de saco, pronto se unió a nosotros. Su cabello gris parecía cortado y muy desigual. Hasta que esta mujer se unió a nosotros, todos mis otros parientes parecían llevar ropa de la época en la que vivían. Esta mujer especial me explicó que me llevaría a un lugar donde pudiera mostrarme algo muy importante. De ahí en adelante creo que sería mejor si la llamara madre, porque eso es exactamente lo que ella sentía por mí. Era como si ella supiera más de mí que yo mismo. No tuve ningún problema en ir con madre cuando me preguntó si estaba listo. Poseía una concentración de amor en ella que me atrajo de inmediato. Mis parientes tenían el mismo amor, pero el de mamá era más fuerte. A medida que nos mudábamos juntos, ella comenzó a brillar y pronto llegamos a un lugar en donde mamá me explicó que yo pertenecía a una familia que se remontaba a varias generaciones. Madre simplemente agitó el brazo y un túnel redondo y grisáceo se abrió ante nosotros. Era muy profundo y retrocedió directamente como si pudiéramos entrar si lo deseásemos. Ella señaló que podía ver a muchas generaciones de mi familia retrocediendo por esta apertura. Pude ver gente, la mayoría eran parejas. Regresaron al túnel en pasos que representaban a cada generación que había vivido antes que yo. Estaba viendo una historia celestial de mi familia. Se remontaba a una distancia muy larga, como había explicado madre. Luego, madre señaló el centro mismo del túnel y explicó que había una luz poderosa en el otro extremo. De repente, la luz estaba ante nosotros. Madre me hizo estar solo mientras la luz penetraba cada parte de mí. Me sentí completo y desarmado al mismo tiempo. La mejor explicación simple que puedo dar de cómo se siente sería estar parado frente a un ventilador potente mientras está empapado. Un viento increíblemente cálido y penetrante entró en mí como la vida misma. Brillaba con la luz ahora y estaba extremadamente feliz. Tenía la forma de un niño pequeño. Madre y yo nos reíamos juntos mientras me abrazaba. De repente tuvimos una visión frente a nosotros que parecía una película de mi vida. Pudimos ver momentos en los que realmente había vivido en la Tierra con mi familia, la que está viva. No solo estaba viendo esos momentos, sino que sentía que volvían a suceder, tal como si yo estuviese ahí otra vez. Los miembros vivos de la familia que jugaban conmigo me querían mucho y fui bendecido con una familia numerosa que disfrutaba de pasar el tiempo juntos. Madre y yo podíamos seleccionar cualquier escena de mi vida que quisiéramos. Sé que fui testigo de mi nacimiento nuevamente. No se dijo ni se explicó nada sobre mi nacimiento, pero recuerdo haber visto algo al respecto que se me quedó grabado en la mente. Más adelante explicaré más detalles en esta historia. Podía sentir que me sacaban al mundo y no me gustaba la forma en la que el médico me trataba. Una de mis visiones favoritas llegó en un momento en el que reconocí a miembros vivos de mi familia sentados alrededor de la mesa de la cocina en la casa de mis padres. Lloré de alegría cuando vi a los padres de mi mamá, Steve y Bess. Había otros parientes allí también, pero el abuelo Steve jugó mucho conmigo.
Estaba sentado seguro y cómodo en los brazos de mi madre. Extendí mi mano hacia el abuelo y él hizo una mueca en broma, como si fuera a tragarse mis dedos. Lo hizo de una manera divertida y animada que me hizo chillar de alegría. Tiré de mi brazo hacia atrás para abrazar a mamá con seguridad. Luego me di la vuelta para estirar el brazo de nuevo, y el abuelo actuó como si no me viera. Pero de repente mis dedos estaban en su boca y fingió masticar mi mano de una manera tonta. Una vez más, chillé de alegría antes de acercarme a mamá. Toda la familia se reía y fue muy agradable experimentarlo. Mamá y yo nos abrazamos muchas veces mientras veíamos los diferentes episodios de mi corta vida. Luego llegó a un incidente que se señaló como importante porque yo había hecho algo que ella quería que analizase. Perdí los estribos con mi hermano mayor, Steve. Recordé que sucedió porque el alto nivel de ira que sentía hacia él hizo que fuera fácil arremeter. Le pegué en la cabeza con un bate de béisbol de juguete. Estaba hecho de madera y le dolió más de lo que yo supuse en ese momento. Mi madre señaló que perder los estribos hasta el punto de herir a otro está mal y que no debería volver a hacerlo nunca más. Lo entendí completamente y nunca he golpeado ni herido a otro ser humano desde entonces. De todos modos, no a propósito. Le mencioné este episodio de mi ECM a mi madre terrenal muchos años después y la desconcertó porque no recordaba que yo lastimara a Steve de esa manera. Steve tampoco recuerda el incidente, éramos muy pequeños. Lo hago, sin embargo, porque pude sentir la ira dentro de mí en ese momento. Ahora he llegado a la parte de mi ECM que todavía no me queda del todo clara. Los recuerdos más fuertes que he grabado hasta ahora giran en torno a mi familia, junto con la increíble calidez amorosa que disfruté con ellos. A continuación intentaré describir algunas visiones que están fuera de la secuencia para mí, porque no puedo recordar cuándo sucedieron ni por qué. Uno de ellos fue cuando tuve una visión de la Biblia y escuché una voz que me hablaba de algunos problemas con la información que contenía. Creo que me dijeron algunas cosas muy específicas sobre el libro, pero no puedo recordar todos los detalles. Todo lo que estoy dispuesto a agregar aquí es que muchos problemas causados por la Biblia tienen que ver con la política y con cómo la humanidad ha malinterpretado el significado de ciertas partes durante demasiado tiempo. La voz me indicó que no importa ninguna característica concreta, sea de creencia religiosa, política, etc. Todos somos hijos de Dios, o como yo lo pondría ahora mismo en palabras, de la fuente consciencial. Ninguna fe, religión, gobierno u organización que creemos en la Tierra tiene derecho a reclamar que su influencia y poder proviene de ahí, más aún si causan daño a nuestros semejantes. Como dije antes, es muy difícil abstenerse de sonar sermoneador al describir una ECM. Un hecho más importante que debes saber: los individuos son mucho más importantes para Dios que las organizaciones a las que pertenecen. Todos somos responsables de nuestras acciones personales. Ninguna iglesia, gobierno, organización o lo que sea tiene las llaves del cielo. Uno posee las llaves del cielo en su corazón simplemente porque es hijo de Dios o de esa fuente. Toda organización religiosa que existe en esta tierra tiene algún defecto. Si realmente quieres que Dios te reconozca, encuentra un lugar para estar completamente solo. Llámalo con todo tu orgullo personal, alejado, sin ninguna imagen o influencia o idea preconcebida sobre lo que es realmente. Piensa en el amor que has recibido de otros y protege ese amor. Es tu posesión más valiosa. A continuación tengo una fuerte visión que me desconcierta por completo. Me llevaron a un lugar donde podía ver un modelo grande de la Tierra que parecía estar sobre un pedestal como si fuera una especie de máquina. Era muy detallado y había puntos de luz que se podían observar brillando en la superficie. Un ser distinto a madre explicó que todas las cosas en la Tierra se podían observar como si el globo funcionara como una cápsula del tiempo. Recuerdo que me fascinó y que se demostró que mi periodo de tiempo personal se podía encontrar en el área de los Estados Unidos. Tuve la impresión de que se podía observar el futuro y quería verlo. Se identificó mi periodo de tiempo y se me informó sobre alguna interrupción que observaría.
Sé que me dijeron que sucedería algo específico, pero no puedo recordar el evento exacto. Sin embargo, recuerdo haber preguntado por qué se me permitiría que ocurriera cierta infelicidad si el cielo ya sabía que iba a suceder. Quería saber por qué no se iba a prevenir. Simplemente me dijeron: no debes preocuparte por los eventos del mundo. En otras palabras, me dijeron que durante mi vida no jugaría un papel en ese evento en particular y que cualquier evento futuro sería algo que no podría evitar. Los vi porque se suponía que iban a suceder. Mencioné antes que la persona o entidad que describió la función de este globo no era madre. No recuerdo cómo eran, pero estoy bastante seguro de que eran mujeres. Esta entidad era más una maestra que un ser amoroso como tal. También creo que esta es la parte de mi ECM en la que me dijeron que gran parte de lo que estaba experimentando en el cielo no lo recordaría claramente durante mi juventud como una forma de protegerme. También me dijeron que todo se enfocaría y se entendería a medida que creciera. Me dijeron la verdad. Madre y yo estábamos juntos de nuevo y ella me trajo de regreso con mis parientes. Corrí hacia ellos como el niño que era, lleno de emoción. Les dije lo feliz que estaba de ver cómo nuestra familia estaba conectada. Estaban muy felices de verme regresar de esa manera. Mis bisabuelos también estaban allí y también felices, pero hablaban un poco menos. Mi madre vino a verme de nuevo y me explicó que había que tomar una decisión muy pronto. Me preguntó si quería quedarme en el cielo o si quería volver a mi vida en la tierra. Luego le pregunté por mi madre viva, quería saber si me permitiría hablar con ella de nuevo para poder contarle sobre este maravilloso lugar. Madre me dijo que si me quedaba en el cielo, mi madre, que estaba en la tierra, estaría muy triste de perderme. No veía ninguna razón para la tristeza y amaba mucho a mi madre viva, así que decidí que quería volver a la tierra. Madre y mis bisabuelos comenzaron a hablar de un lado a otro muy rápido. A Hansin especialmente no le gustó la idea de enviarme de regreso. Me dijo que mi vida aquí abajo sería muy dura. Creo que lo que quiso decir fue que la vida en la tierra es muy difícil comparada con la existencia en el cielo o en este lugar que no sé cómo llamar realmente. Escuché una breve descripción de cómo sería mi vida porque hice muchas preguntas y se mencionó un libro. Jimmy estaba conmigo de nuevo y me llevó de regreso a la apertura en la barrera donde me levantó antes. Me despedí de todos y Jimmy me dio un buen empujón hacia abajo. Me encontré bajando a gran velocidad dentro de una especie de tubo que brillaba con muchos colores brillantes. No fue particularmente agradable esta vez porque se sintió antinatural bajar en lugar de subir. Floté sobre mi cuerpo brevemente. Me habían devuelto a la cama del hospital. Entré a mi cuerpo e inmediatamente cuestioné mi decisión de regresar porque la enfermedad todavía estaba allí, esperándome y era casi insoportable. Me desmayé por eso. Cuando me desperté en mi cuerpo estaba muy aturdido y solo podía quedarme quieto, medio dormido, ya que mi audición regresaba de forma muy lenta. Las voces de mi familia en la tierra eran solo suaves murmullos al principio. Mis padres estaban allí y recuerdo la voz de la tía Virginia, la abuela también estaba allí y me tomaba la mano mientras la frotaba suavemente. Sé que el abuelo también estaba allí, pero la habitación era pequeña, así que se apartó. Todos estaban muy preocupados por mí y yo lo sabía. Cuando mis ojos finalmente se abrieron, se alegraron de verme cambiar. Cuando encontré la energía para hablar, le dije a la abuela: «Abuela, conocí a tu madre». Ella estaba atónita. Todos los adultos empezaron a charlar muy rápido. «Oh, has estado realmente enfermo. Debe haber sido un sueño». Todos estuvieron de acuerdo entre sí y me sentí decepcionado de ellos. Estaba demasiado débil para discutir. Después de ese momento de lucidez inicial, tuve que aceptar que mi cuerpo estaba en terrible forma y los pensamientos sobre mi visita al cielo se hicieron a un lado. Recibí tirones constantes que me dolían mucho. Había una apertura en mi intestino con un tubo que sobresalía para drenar la infección.
Habían llamado a un cirujano desde una ciudad más grande porque era el único preparado para tratar mi apéndice en ese estado. Había conducido 32 kilómetros desde su ciudad a gran velocidad para operarme a mí. Nunca lo conocí, si no recuerdo mal, pero estoy seguro de que habló con mis padres. El médico que se ocupó de mí era el mismo que me envió al hospital en primer lugar. Me gustó a pesar de que tuvo que quitar los puntos que me dolían y se aseguró de que continuara las inyecciones. La infección que salió de mi apéndice reventado no se extendió lo suficiente como para matarme. Sin embargo, también es cierto que durante un tiempo hubo pocas esperanzas de que pudiera vivir, porque el médico local había vuelto para hablar con mis padres durante la operación y no creía que pudiera sobrevivir. Fue una llamada cercana. Las inyecciones fueron de penicilina. Se usó para limpiar las partes infectadas de mi intestino. Tuve que soportar esas inyecciones durante semanas y mi sangre también se analizó con frecuencia con pinchazos. Mi apéndice permaneció dentro de mí hasta que la infección desapareció. Luego se programó una segunda operación después del Día de Acción de Gracias para finalmente eliminar las partes dañadas de mi intestino. Ahora quiero hablar acerca de la nueva información que obtuve de mi madre terrenal poco tiempo antes de que muriera en el año 2012. Después del nacimiento de mi hija, a principios de la década de 1990, se volvió importante para mi esposa, Alain, y para mí pasar el mayor tiempo posible con mis padres para que pudieran formar parte de la vida de nuestra hija. Vivían a 700 kilómetros de distancia, así que usamos las vacaciones siempre que podíamos para viajar a verlos. Jennifer realmente amaba mucho a mis padres. Una noche decidimos dar un paseo por mi antigua ciudad natal para que Jennifer pudiera quemar algo de energía extra antes de acostarse. Mamá todavía estaba sana, por lo que también disfrutaba mucho de pasear tranquilamente. De alguna manera, nuestro paseo nos llevó al otro extremo de la ciudad, donde la mayoría de las casas eran muy antiguas. A menudo hacía preguntas sobre una casa en particular mientras paseábamos y mamá casi siempre sabía quién vivía allí o quién la construyó en sus inicios. Fue muy interesante escuchar a mamá hablar sobre los viejos tiempos. Luego llegamos a una gran casa de 2 pisos que estaba en una esquina. Me sorprendió saber que alguna vez se usó como hospital del condado antes de que se construyera el pequeño hospital de ladrillos con el que estaba tan familiarizado. Luego señaló una ventana del piso de arriba y me dijo que era la habitación donde nací. Me contó que todo el asunto de mi nacimiento fue una locura porque su antiguo médico cometió un error. Yo nací en 1955 y el método común que se usaba para ayudar a las mujeres a lidiar con el dolor del parto era administrar gas de la risa. El médico y mi padre eran ávidos cazadores y les encantaba hablar sobre ir al río a cazar patos y gansos que aterrizaban allí durante la migración de otoño. Al parecer mi parto iba como esperaba y el médico se tomó un descanso para fumar con mi padre para que pudieran hablar sobre su caza. El médico encendió el gas de la risa y colocó la máscara cerca de la cara de mi madre. Le dijo que volviera la cabeza hacia la máscara y respirara cuando el dolor se volviera demasiado intenso. Luego se tomó un largo descanso mientras charlaba con mi padre. Cuando volvió con mamá, descubrió que la máscara estaba pegada en su cara y que se había desmayado por recibir una fuerte dosis continua de ese gas. Tuvo que ser revivida. Luego me dijo que no respondí durante varias semanas después de nacer y temía que el episodio me produjera daño cerebral. Al principio pensé que el asunto sonaba divertido y durante años bromeé al respecto diciendo que mi introducción a la vida estaba llena de risa y me he estado riendo desde entonces. Pero luego con el tiempo recordé que experimenté algo durante mi ECM. A los 8 años, donde vi algo sobre mi nacimiento que no me gustó, vi al médico sacándome de mi madre y me trató con rudeza. Estaba preocupado porque no podía respirar. Después de eso, solo unos meses antes de que mi madre muriera, pasé mucho tiempo con ella en el hogar de ancianos y me contó muchas cosas de su vida, de las que realmente se arrepentía. Ella siempre había respetado mi absoluta fe de que las ECM son reales y parecía tranquilizarla de alguna forma hablar de ello cuando charlábamos.
Mamá se disculpó muchas veces por el episodio de mi nacimiento y yo la perdoné. Al fin y al cabo, ¿por qué no lo haría? Yo la quiero. Pero luego me dijo que el miedo a que me dañara el cerebro era muy real y que no actuaba como un bebé normal, por lo que me trataba de manera diferente a mis hermanos. Fue la causa de cierto resentimiento que mis hermanos sentían hacia mí. Ella pensó que necesitaba protección. Continuó diciéndome que una vez perdió un bebé debido a un aborto espontáneo y que pensó que debía haber sido una niña. Mamá nunca se lo había mencionado a nadie antes y se sintió culpable porque lo tiró por el inodoro. Creo que papá estaba al tanto de todo el asunto, pero eso era todo en mi familia. De repente recordé mi nacimiento cuando lo experimenté por segunda vez durante mi ECM. Casi muero durante mi nacimiento. Recordé la sensación de ser empujado hacia el canal de parto de la cabeza primero, y los movimientos naturales del proceso se estancaron. Los músculos de mamá se relajaron hasta el punto en el que pude retroceder para aliviar la presión que me estaba matando. Luego dejé mi cuerpo infantil, donde de repente me convertí en la forma de una especie de bola brillante de energía. Conocí otra bola de energía y quería jugar. Nos gustamos el uno al otro y volamos en patrones salvajes mientras destellos de color explotaban ante nosotros. Era muy bonito y la sensación de volar era muy real. De alguna manera supe que esta otra bola de energía era una niña. Nos habíamos convertido en firmes amigos. Ella era más salvaje y errática con su vuelo. Me contuve de volar demasiado rápido porque sentí que se suponía que iba a pasar algo más. Luego se nos unió un hombre y nos comunicamos con él. Le explicó a la chica que tenía la intención de seguir adelante. Supongo que lo que quiso decir fue que todavía se esperaba que yo naciera. La niña, sin embargo, no lo estaba. Ella protestó porque le caía bien y quería seguir jugando. Escuché al hombre y me enviaron de regreso a mi cuerpo infantil. La niña siguió volando sin mí. Finalmente nací cuando mamá se liberó del gas de la risa. Tenía problemas para controlar sus músculos y el médico usó tenazas en mi cabeza para sacarme. Como dije antes, se sentía como si estuviera siendo rudo. Ahora creo que la otra bola de energía con la que volaba era mi hermana, que había abortado años antes. Era muy feliz y divertida. Ahora estoy seguro de que hay quienes asumirán automáticamente que los destellos de luz, etc., fueron causados simplemente por el gas hilarante. ¿Y por qué no? Experimentamos ese tipo de cosas aquí en la Tierra debido a una sobredosis de drogas, por ejemplo. Pero lo que quiero señalar es que cuando tenía 8 años y pasé por un repaso de mi corta vida con mamá, recordé haber visto mi nacimiento. No solo lo vi, sino que lo sentí, como cualquier otro punto de mi vida que se revisó. Volar como una bola de energía fue real para mí. Todavía puedo recordar cómo se sintió, y eso que sucedió hace más de 50 años. No puedo separar esas sensaciones y llamarlas inducidas por drogas cuando son las mismas sensaciones que experimenté durante mi ECM a los 8 años. Estoy seguro de que casi muero cuando nací, y que tuve una ECM en ese momento. También fue la razón por la que no respondí durante aproximadamente 2 semanas después de mi nacimiento, y por qué mi madre siempre me escondió la culpa que sentía por mi nacimiento. Estoy seguro de que ella me protegió lo mejor que pudo porque siempre creyó que había algo malo en mí que estaba relacionado con el momento en el que nací. Quisiera añadir algo más, una última cosa. Mi padre murió en 2002, 10 años antes que mi madre. Hacia el final, cuando estaba más débil, le conté mi historia de la ECM de nuevo. Él lo sabía todo porque lo mencioné con frecuencia a lo largo de los años, pero nunca dijo mucho sobre si creía que era verdad o no. Sin embargo, había visto mi primer relato escrito mucho tiempo atrás, cuando tenía 9 años, cuando empecé a escribirlo. Inmediatamente supo que el joven que me tiró hacia arriba a través de la barrera era su primo Jimmy, cuando lo describí como un tipo de hombre despreocupado y con sus características específicas. Mamá se lo mostró al cura en ese momento y él le dijo que su iglesia no creía en esas cosas. Me aseguré de recordarle a papá que sabía cómo eran sus abuelos y se los describí.
Sabía que Michael era un hombre de muy pequeña estatura y que su esposa, Catherine, era más grande que él. Papá conocía a Hansin, pero su abuelo Kristen ya había muerto antes de que él naciera. No recuerdo todos los detalles exactos que compartí sobre ellos con mi padre, pero de alguna manera supe que estaba escuchando. Sobre todo quería que supiera que la muerte no era algo por lo que asustarse y que sus parientes que fallecieron antes que él le estarán esperando para guiarle al otro lado.